palabra que el Señor me trae para compartir y hacer el inicio, la apertura de la clase de hoy. Es un tiempo donde el Señor está tan atento a nosotros como siempre, pero nuestro espíritu está ahora más apercibido y más conectado con Él. Y orando como saben que se hace previo a la enseñanza, que se va orando. Igual la pregunta, Señor, ¿cuál es la palabra para los hermanos? ¿Cuál es la palabra que tienes para nosotros? Y el Espíritu Santo me decía, pelea la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo 6:12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hoy el Espíritu Santo dice su nombre, y cuando yo lo leo, léalo usted conmigo, empezando por su nombre. Yo diría Erika, entonces usted diga su nombre y leamos juntos. Al decir 3, 1, 2, 3. Erika, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Qué linda esta invitación que nos hace el Espíritu Santo para que nosotros podamos permanecer fieles al Señor y a su palabra, incluso en frente a la oposición, la opresión y la adversidad. Hemos venido hablando de dones y talentos y eso nos alegra mucho saber que los tenemos, que el Señor nos ha puesto eso a cada uno de nosotros. Que no es igual uno que otro, que todos son tan particulares, tanto así como es la multiforme manifestación del Espíritu Santo. Hoy yo le doy gracias al Padre porque sé que cada uno de nosotros ha perseverado, ha prevalecido con el poder del Señor, a pesar de haber oposición, a pesar de haber opresión, a pesar de la adversidad. Porque el enemigo siempre busca desalentarnos, porque el mundo y las cosas que hay en el mundo tratan de venirnos a golpear y a desanimar. Pero gloria a Dios porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y Él nos dice, permanezcan fieles, permanezcan fieles. Hoy te digo, amado hermano, amada hermana, permanece fiel. No tengas en poco los dones, los talentos, el llamamiento, principalmente la salvación que el Señor ha traído. El enemigo quiere molestarnos, quiere distraernos por medio de las emociones, por medio de las circunstancias, por medio de esas personas que lo que buscan es nada más pelear, que lo que buscan es nada más desanimar. Hay un ambiente que, perdón, que se quiere enfocar en riquezas o en hacer trampas o cumplir con cosas paganas. Mas, sin embargo, el Señor nos llama a nosotros a decir, pelea la buena batalla de la fe. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es ese reto que tienes enfrente? ¿Cuál es esa montaña que tienes que pararte enfrente de ella y decirle, quítate, quítate y échate a otro lado porque yo voy a pasar? Una mañana de estas el Señor me mostraba, y yo creo que lo he contado, en la cima de una montaña donde veíamos el camino por donde íbamos a pasar. Él ya trazó ese camino. Es cuestión de que usted y que yo nos empoderemos. Es cuestión de que usted y yo le creamos al Señor. No nos tengamos en poco. No subestimemos todo este amor de Cristo por nosotros. Pongámonos la armadura del Señor. Nuestro capitán, nuestro guerrero es Jesucristo.
Peleemos esa buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay gloria, hay victoria, hay vida, hay justicia, hay paz que viene de parte del Señor para nosotros cuando prevalecemos, cuando nos aferramos a Él, cuando reconocemos que solo en Él está nuestra ayuda, nuestra fortaleza. Hoy también les animo, corramos la carrera recta a través de la buena gracia de Dios. Alcemos nuestros ojos y busquemos el rostro de Cristo. Busquemos la presencia del Señor. No solo tener poder y autoridad, sino también presencia de Dios. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, te doy gracias por esta palabra que tú hoy nos has traído. Esta motivación de que peleemos la buena batalla de la fe. Señor, y junto con este deseo, esta determinación, que tengamos pasión por ser íntimos contigo, que tengamos pasión por postrarnos ante ti, reconocer tu señorío y tu poderío, que podamos entender, Señor, lo que está pasando en el mundo espiritual. Cada vez que hay una conquista, cada vez que hay una sanidad, cada vez que hay una salvación, una liberación para una persona, que podamos entender que más allá de lo físico que estamos experimentando, hay un mover espiritual impresionante, donde tú envías literalmente tus ángeles para que acampen alrededor de nosotros, para que nos tomen de las manos, para que nuestro pie no tropiece en piedra, para que nos lleven al triunfo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Hoy te pido, Señor, por las vicisitudes, por esas dolencias, por esos retos, por esos desiertos y por esos ataques del enemigo que ha venido para traer desánimo, desaliento, para traer distracción, para traer cansancio, para traer duda y espíritu de temor. Hoy los cancelamos en el nombre de Jesús. Determinamos que no tienen poder y autoridad sobre nuestras vidas y cuerpos y que nosotros seguimos hacia adelante, extendiéndonos al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si usted está de acuerdo con mi oración, levante sus manos y diga amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Voy a compartir con ustedes esta vez vamos a iniciar con el capítulo 8. Recuerden que venimos hablando de los dones que hacen y hablamos del don de fe y ahora vamos, que es una triada, vamos a ir al segundo, que es el don de sanidades. Y entonces, para llamarlo correctamente, sería dones de sanidades. No solo don de sanidades, dones de sanidades. Esto corresponde al capítulo 8 que venimos trabajando con el libro del hermano Jim Gold. Vamos a leer en Hechos 9:32 al 35. Bueno, la curación de Eneas. Voy a darle unos momentos para que usted pueda, si gusta, tomar apuntes o si gusta, buscar en su Biblia esta historia que nos va a ilustrar el tema del don de sanidades. Ya sabemos que se abre una estela de expectación, habíamos visto con el don de fe, se llama la atención de la persona, se ora por la persona y luego el Señor actúa en favor de esa persona. Y dice el versículo 32 del capítulo 9. Y mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida,
Allí encontró a un hombre llamado Eneas que había estado postrado en cama por 8 años porque estaba paralítico. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Vamos a entender que dentro del don de sanidades, vamos a hacer ese énfasis, quiero hacer nuevamente, que no es un don, son los dones de sanidades. En 1 Corintios 12, cuando estuvimos leyendo sobre el texto base que hemos tenido, Pablo escribió sobre los dones de sanidades. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que dentro de esa multiforma de manifestarse el Espíritu Santo, hay especialidades, como ya los hemos dicho, y trabajan estratégicamente estos dones. Voy a leer para ustedes 1 Corintios 12. ¿Mm? Versículo 4 y luego el versículo 8 y el versículo 9. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, porque a este es dada dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagro, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículos 28 y 30. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Es un repaso muy rápido que estoy haciendo. El punto es saber, como lo hemos dicho, que todos podemos tener uno o varios dones funcionando. Mas, sin embargo, cada don tiene múltiples formas de manifestarse. Y aunque se ha hablado de don de sanidad, en la traducción correcta ha de ser dones de sanidades, como nosotros hemos de referirnos a este don. ¿Por qué? Porque las personas no solo necesitan sanidad física, sino también necesitan, además de esa sanidad física que tenga que ver con dolores o con compromisos de algún tipo o discapacidades, también se necesita sanidad en el área psicológica, en la parte emocional y en la parte espiritual. Ahí yo lo estoy así ejemplificando, que hay sanidad física, sanidad espiritual, sanidad emocional y sanidad en la parte psicológica. Muchas veces nos enfocamos solo en un tipo de sanidad física, pero hemos de entender que muchas veces oramos o el espíritu va a traer una sanidad progresiva o paulatina o instantánea, de acuerdo a lo que el Señor quiera, en esas 4 áreas. No las debemos dejar de lado. Y como yo decía, estas sanidades se pueden producir de forma gradual o de forma instantánea. Y se pueden dar después de que alguien abre la boca y da una palabra. Se puede dar porque una persona ore, o se puede dar por una expresión o una declaración, em, como por decirlo así, em, para no decir impulsiva, como espontánea, pero llena de fe. Lo importante es que en el momento que está actuando cualquiera de estas formas para que venga sanidad sobre una persona, es porque hay una atmósfera espiritual en el entorno, ya sea provocado por una persona
o provocado por varios que han estado orando o que han recibido de parte de Dios estos dones, esta habilidad de poder traer sanidades en las 4 áreas a alguna persona. Y es importante entender que cuando Pablo escribe en Corintios, en 1 Corintios, sobre estos dones de sanidades, él está diciendo, o sea, queda como supracitado o tácito el hecho de que no solo hay esa variedad de posibilidades de cómo se dé la sanidad, sino que también hay especialidades. Y esto es algo muy importante que hemos de tener en cuenta. Y cada don o cada poder designado por parte de Dios para sanidad es acorde a lo que el Señor quiere traer o emplear a esta persona como instrumento para traer bendición, para traer salud a los demás o a esa misma persona. Y bueno, aquí voy un poco atrasada, ya vi con las Minas. Las sanidades, como dijimos, se pueden producir gradualmente, de forma instantánea, por una palabra personal de oración o una declaración llena de fe, también por medio de una atmósfera espiritual del entorno de un grupo. Y vamos a ver que a lo largo de la historia vamos a encontrar diferentes formas o modalidades para ejercer estos dones de sanidades. ¿Y a qué va a estar eso sujeto? Bueno, varía de acuerdo a la personalidad de aquel que tiene el don, a la posición donde se encuentra esa persona que tiene el don y también a las circunstancias. Y también hay diferentes modelos de posibilidades para usarlos. Ha habido tendencias a través de los años donde algunos han empleado el don de fe o los dones de sanidades juntos, ¿verdad? Porque son una triada, recordemos, por medio de la palabra de fe. Esa palabra de fe es declarar sanidad sobre una persona y la persona se sana. Ni siquiera lleva oración previa, ni ungirlo, ni nada, simplemente declarar la palabra. Hay otra modalidad que emplean la gente o que se ha empleado a través de los años dentro del cuerpo de Cristo, que es la entrevista interactiva. La persona va preguntando, el que va a recibir la sanidad está respondiendo y mientras se está dando ese diálogo, viene el derramamiento del Espíritu Santo y sana a la persona. Entonces, digamos, por decirlo así, el que está a cargo del don en ese momento, en especialidad que el Señor lo puso, le dice a la persona, ¿qué es lo que a usted le duele? O a usted le duele tal parte, ¿qué es lo que usted siente? La persona dice. Bueno, en este momento, entonces le responde la persona que está como instrumento para sanidad. En este momento yo veo que el Señor le está sanando determinada parte, la que a usted le duele. Entonces, ese don se efectuó, se llevó a cabo en medio de esa entrevista interactiva. Y esto me gusta mucho, yo le doy gracias a Dios, porque esto rompe con esquemas en los cuales nosotros hemos encajonado al Espíritu Santo y hemos de darnos cuenta cuando estamos en la calle, cuando estamos en la familia, cuando estamos en el trabajo y estamos hablando con alguien, conversando con alguien y la persona nos dice, me está doliendo tal parte, y uno pregunta, ¿qué es lo que le duele? Y donde la persona dice, uno en ese instante declara la palabra ora y la persona recibe sanidad.
Entonces, no estamos en un culto, no se ha llevado aceite, no se ha hecho muchas cosas y el Espíritu Santo, él actúa como él quiere. Otra modalidad es empaparse de la presencia de Dios, el cual incluye esperar, o sea, poner en las manos del Señor en la enfermedad de la persona, adorar al Señor, entregarle esa dolencia y descansar en el Espíritu. O sea, viene la sanidad mientras está el tiempo de alabanza, de adoración. De ahí qué importante, o cuando nosotros abrimos la boca para adorar al Señor, para agradecerle. Qué importante es entender esta parte. ¿Cuántas personas no toman en serio la responsabilidad que es el tiempo de adoración, sea individual o sea grupal o congregacional? Hay personas que prefieren llegar solo al tiempo de la palabra, solo al tiempo de la enseñanza. Y de ahí que los que son músicos, los salmistas, los cantores, tienen que estar en santidad, porque en medio de la adoración se mueve la presencia de Dios, es esa atmósfera que está descrita aquí como empaparse, llenarse esa presencia de Dios. Y mientras está cantando y mientras está adorando, o mientras usted está alabando al Señor y reconociendo todos sus atributos, todas sus calidades, el Señor está trayendo sanidad. ¿Cuántas personas llegan con una dolencia a la congregación o están en un recinto y luego de un tiempo de adoración o alguien que haya tomado esa responsabilidad de adorar al Señor, de reconocerlo en medio de los que está, el Señor trae sanidad? Y hago énfasis en las enseñanzas que nuestros hermanos estuvieron compartiendo, tanto para lo que es adoración y lo que es oración, porque ciertamente tenemos que limpiarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que pedirle perdón al Señor, tenemos que arrepentirnos del pecado, de las cosas que no están acorde a la voluntad de Dios, para poder entrar en su presencia a adorar. Porque es como la visión que tuvo Isaías, donde estaban estos seres, ¿verdad? Que él habla, que tenían cuatro caras y que ellos se movían y en el movimiento de ellos y en medio de la oración surgían el incienso, ese humo. Y mientras se daba ese humo, se presentaba el Señor, era su presencia. Yo lo trato de bajar a la mínima expresión, pero yo quiero que usted entienda el poder que tiene la alabanza y la adoración. Y el Espíritu Santo me recuerda y me hace que me insta a que les cuente este pequeño testimonio con respecto a ese punto. Había una persona que ciertamente, si no era pecado de literal, era un pecado de apariencia. Y esta persona se subía al altar y, y yo pregunté, ¿quién lo subió al altar? Y se subió solo, fue la respuesta. ¿Por qué le permiten estar ahí subido? No estamos de acuerdo, pero nadie haya cómo bajarlo. Ok. Y comenzamos a orar y le dijimos al Señor, saca a la luz lo que tengas que sacar por la propia boca de esta persona, que quede en evidencia si el pecado es literal o es pecado de apariencia. Y se da una situación donde por la propia boca de la persona queda en evidencia que no estaba muy bien con Dios y subiéndose al altar. Y en ese mover del espíritu, el Señor toma a la pastora de la congregación y manda a llamar a este varón y le dice el Señor que te bajas del altar o te mata. Y a pesar de que este varón lo había resistido por mucho tiempo,
felizmente, gracias a Dios, tuvo que reconocer delante del Espíritu Santo que no estaba en la capacidad. A veces abusamos de la gracia porque estamos en esa dispensación, ¿verdad? En este tiempo de la gracia. Pero no hemos de abusar, hermanos, porque cada ministerio, cada don, cada talento dado por el Señor es para honrarlo a Él y tiene que ser en santidad. Quizás usted diga, he andado más o menos y aún así el Señor me respalda. Con Dios no se juega. Recordemos Saúl cuánto tiempo ya había sido cortado y aún así el lapso que hubo hasta que finalmente fue quitado el trono. Sabe el Señor porque Él me impacta o me dice que debo de expresar esto que dije. Así que entendamos, y los que son salmistas, los que son adoradores, entiendan el lugar tan estratégico, tan importante, y nosotros como congregación estar orando por aquellos que se suben al altar y están en adoración. Porque definitivamente mientras alabamos, mientras adoramos, el Señor envía salvación, sanidad, liberación, opera en muchas cosas. Otra línea u otra forma en que puede venir sanidad a la persona es por medio de la oración de libertad. Esa libertad que solo puede dar Cristo. Hay personas que están enfermas físicamente porque tienen cosas emocionales sin resolver o hay pecados ocultos. Entonces, si usted es una persona que pasa con mucha dolencia, muy enfermo, yo no le estoy señalando ni estoy diciendo que usted está mal, pero sí le invito para que usted se analice ante el Espíritu Santo y que Él, que es el que nos lleva a toda verdad, nos indique si hay alguna cosa, alguna iniquidad, alguna maldición generacional, algún pecado, algo. Una persona que pasa murmurando, que pasa quejándose, que es rencorosa, que agarra un tema y no lo suelta, va para adelante y para atrás. Muchas veces primero hay que orar para que esa persona reciba libertad para que pueda ser sana la parte física. Y por eso hablábamos de las 4 áreas. Libertad en la parte física, en la parte psicológica, en la parte emocional, en la parte espiritual. Y finalmente está la atención, considerando los componentes psicológicos y emocionales para la sanidad física, que viene muy unido a lo anterior. Hay personas que dentro de sus profesiones el Señor les ha permitido, ya sea que sean consejeros o que sean psicólogos, los pastores, principalmente, vamos a decir estos 3 gremios, que mientras están trabajando con la persona, están orando, estamos hablando en la línea espiritual, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios sabemos que está el Espíritu Santo. Entonces, mientras se está trabajando en sanidad interior, viene sanidad a la parte psicológica y viene entonces también sanidad a la parte emocional y por ende sanidad a la parte física. Hay varios libros y conozco de una hermana que está haciendo un estudio también sobre cómo las dolencias corporales están relacionadas con situaciones que no han sido arregladas en la cotidianidad, en la vida de las personas. Y esto las ha atado a una enfermedad. Entonces, recordemos que David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Y también la palabra dice, pecado confesado, pecado perdonado. Hay momentos donde uno tiene que abrir la boca, no la puede abrir en cualquier lado y con todo mundo. Tiene que saber muy cuidadosamente con quién va a hablar. Pero hay cosas que hay que hablar
hay que verbalizar que oralizar para exponerlas ante una persona, ante el Señor, y de ahí tomar una autoridad para cancelar toda enfermedad y toda obra del mal que está viniendo a dañarnos. Amén. Y vamos a ver que es el mismo Espíritu de Dios que trabaja para traer sanidad a las personas, para traer sanidad al pueblo. Lo único es que son diferentes o distintos o variados intermediarios. Pueden ser diferentes personas. Ahí vemos, esa sanidad puede venir de parte de Dios por un medio de un médico, por medio de una mujer, de un hombre, de un niño, aún de una persona que consideremos que está en condición de discapacidad. Dios puede usar ese instrumento. También el poner esos cristales, esos vasos, esas copas, es hablar de esa diversidad, esa variedad que el Señor ha creado. Ya sea que ore un apóstol, que ore un pastor, que ore un siervo de cualquiera, un hijo de Dios. Son variados los instrumentos o los intermediarios para esa sanidad. Igual esa sanidad se puede presentar en diferente lugar. Puede ser que esté en un clima muy frío, en un clima muy cálido. Puede ser que usted esté de vacaciones, puede ser que usted esté en tiempo de trabajo. O esa sanidad se puede dar en la cotidianidad, mientras usted está cuidando niños, mientras usted está laborando, mientras plancha, mientras hace mandados. Casualmente, unos minutos antes de que empezáramos esta enseñanza, y yo recibo una palabra que el Señor le da a una persona para mí. Y, y, y yo le digo, hermana, ore por mí. Me faltan unos minutos para empezar la clase hoy, pero ore por mí. Recibo esa palabra de parte del Señor. Y la hermana me testificaba y me decía, me estaba tomando un café, me dolía mucho las piernas, me había mojado mucho, pero el Señor me dijo, esta palabra es para Erika. Yo le pregunto, y definitivamente fue de bendición. Yo estaba esperando la palabra del Señor, pero yo le pregunto a usted, ¿puedes autoanalizarte y darte cuenta que estás atenta o atento en el espíritu en cualquier momento del día? Y tal vez usted diga, no, pero es que, mire, mientras leo los contratos, mientras firmo los documentos, mientras arreglo el carro o arreglo lo que sea, una máquina, mientras coso, mientras armo, mientras cocino. Y yo escuchaba al pastor Carlos Barranco predicar y él decía que él usualmente ora en las noches. Es un hombre de Dios. Más de uno de ustedes tiene que haber escuchado el testimonio de él que compartimos. Y él decía que había momentos donde él se quedaba dormido y que la esposa en la mañana le decía, pero Carlos, oraste toda la noche. Y él le decía, no, me quedé dormido. Y ella le decía, no, tu espíritu estaba intercediendo, yo te escuchaba. ¿A usted le ha pasado eso? Porque a mí sí. Debemos de procurar que sea con frecuencia. Que lo que les quiero decir es, por más ocupación que tengamos en el día a día, no podemos bloquear, estar sensibles y atentos al Espíritu Santo. Porque como ahora pasó, mientras la hermana se tomaba un café porque estaba muy mojada, porque le dolían las piernas, entendió en el momento que el Espíritu le dio una palabra para mí.
¿Cuántas veces usted ha sido un intermediario y usted ha estado tan afanado o tan afanada en las cosas del día que ha dejado pasar por alto lo que el Espíritu Santo le dijo? Nosotros tenemos que ir a un nivel más profundo de conocimiento del Señor, a una activación realmente de inquirir en el Señor, o sea, preguntar y permanecer. Estemos en el baño, estemos durmiendo, estemos trabajando, entender que el Espíritu Santo está activo, nos está hablando, nos está mostrando, nos está enseñando. Y muchas veces se dice, es que Dios a mí no me habla, es que yo no escucho la voz de Dios, pero ¿y ese mensaje que te enviaron? Esa canción que escuchaste, esa palabra que estaba golpeando tu corazón, que te sonaba en la mente. No podemos limitar los intermediarios que usa Dios. Por eso me gusta esa cristalería, esa imagen de cristalería que puse ahí. Puede ser un vaso, puede ser una copa, puede ser una jarra, puede ser un shot, una copita pequeña, un vasito. El Señor va a usar el intermediario que Él quiera para traer su palabra, para traer sanidad, para traer libertad, para traer salvación. Y dicho todo eso, vamos a definir dones de sanidades. Les leo, es una amplia variedad de dones para tratar muchas clases de enfermedades en alguna de las áreas o dimensiones del ser humano. ¿Cuáles? Se las acabo de decir, las repito, sea en la parte física, sea en la parte psicológica, sea en la parte emocional, sea en la parte espiritual. Y dentro de esta definición de dones de sanidades, hemos de entender que no lleva una fórmula estricta para que alguien sea sanado. Y la sanidad es una posibilidad real, no es una charlatanería. Hay personas que toman en poco este asunto de la sanidad y hemos de entender que estos dones operan bajo el control de Dios. Y aunque raramente actúan en el campo médico, pueden darse casos donde el Señor emplee la medicina natural o aleópata u homeópata para traer sanidad a las personas. Y la sanidad, esta sanidad sobrenatural, no llega como si fuera un diagnóstico, sino que llega mediante ya sea la imposición de las manos o llega también por la declaración de una palabra. Y hemos de entender que estos dones van a estar operando, sea que se den instantáneamente o sea que lleven un proceso paso a paso y que se vaya dando con el tiempo. Ahí yo pongo dos imágenes, como ven, hay una que dice Biblia todo, testimonios, donde una persona tenía cáncer de piel e instantáneamente fue sana. Pero hay otras personas que cuando nosotros oramos por ellas, va paulatinamente. Podríamos decir que hay dos opciones o dos razones. Una es la soberanía de Dios. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, nada más. ¿Quién va a estar altercando contra Dios? Y número dos, puede que por milagro, para que haya testimonio, para que haya también un proceso en las cuatro áreas que hemos hablado.
La persona, el Señor por misericordia, esa misma persona no la sana instantáneamente, porque quiere traer sanidad en las demás áreas, entonces va paulatinamente para que sea testimonio a los que saben, a los que conocen, a los que están alrededor de ella, y por el trabajo mismo que requiere la persona. Y no podemos descartar y decir, es que Dios no lo sanó, es que Dios no quiso, es que va paulatino. Ayer, ayer me visitaba mi papá y él me hablaba de una afección que le salió en la piel y cuando fue al médico y la revisaron, todo indicaba que era cáncer de piel. Y entonces él me cuenta que, y ahorita más adelante lo vamos a ver, él me cuenta que tomando la cena del Señor, decide introducir el vaso en el vaso del vino, introducir el dedito y ponérselo sobre la afección que tenía. Y literalmente, instantáneamente, se le sanó. Pero luego se le abrió encima de las cejas, se le hicieron ahí como unos eczemas y dice que volvió a orar, él mismo, orando por sí mismo, y que declaró sanidad. ¿En qué condición está? La piel está rosadita, se está regenerando. Y entonces, con este ejemplo que les digo, están las dos formas, los dos momentos o los tipos de sanidad. Uno fue instantáneo y el otro está siendo paulatino, sin intervención médica. ¿Qué nivel de fe tiene usted? ¿Qué nivel de fe tengo yo? Sea el Señor con nosotros. Porque es un toque sobrenatural de Dios sobre nosotros lo que va a hacer ese cambio, ese proceso, esa sanidad. Ahora, si esa sanidad va a ser para que una persona se pierda, el Señor sabe cuándo sana y cuándo no sana, cuándo mejor decide llevarse a la persona o le permite vivir todo el proceso y hasta el final traer una sanidad y dejarla en la tierra. Vamos a ver el ejemplo de dos tipos de sanidades. Vamos a ver una, entre comillas, lenta y otra instantánea. Vamos a buscar en Marcos 8, 22 al 25. Dice la palabra en Marcos 8, del 22 al 25, leo para ustedes en versión lenguaje actual. Cuando llegaron al pueblo de Bethsaida, unas personas guiaron a un ciego hasta Jesús y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después le mojó los ojos con saliva, colocó las manos sobre él y le preguntó si veía algo. El ciego respondió: veo gente, pero parecen árboles que caminan. Entonces Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos. El hombre miró de nuevo con cuidado y vio todo claramente porque ya estaba sano. Vemos que el Señor comienza este proceso y va siendo paulatino. En un primer momento, este ciego no puede ver, ¿verdad? Luego ve a la gente como árboles, decía, y al final se completa la vista. Usted y yo hemos de entender que las sanidades, entre comillas, lentas, no son menos reales que las que son instantáneas.
por supuesto, vemos, pues, con más emoción y expectación, ¿verdad? Una sanidad instantánea. Pero que haya una sanidad progresiva no quita que el Señor lo haya trabajado. Y por eso lo que decía previamente, por decirlo de alguna manera, por consideración o para que se cumpla el propósito de Dios, es Él el quien decide si se hace un milagro instantáneo o va a ser progresivo. Y si vemos Mateo 8:3, bueno, voy a leer del versículo 1. Lleva el título Jesús sana a un hombre. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó, quiero hacerlo. Ya está sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Este era un hombre leproso. Jesús le dijo, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, vemos que hay esas dos posibilidades, esas dos, dentro de todas las variedades que hay de lo que hemos explicado, pueden ser progresivas o lentas, entre comillas, o pueden darse de manera instantánea. Aquí el punto es que no se puede desmeritar si vemos una sanidad que ha llevado un proceso o vemos una sanidad que ha sido instantánea. Lo importante es que la sanidad ha de estar en consonancia con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que lo más importante es entender lo que el Señor quiere hacer, en qué momento lo quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Y a veces las personas ni siquiera están buscando la sanidad. Las personas ni siquiera están pidiendo que oren por ellas. Pero el Espíritu Santo sabe lo que les duele, sabe lo que tienen malestar y Él decide traer sanidad. Y un ejemplo así lo vemos en Lucas 7. Vamos a buscar Lucas 7. Con este capitán romano. Y dice la palabra, vamos a leer del 2 al 10. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía un sirviente a quien apreciaba mucho. Ese sirviente estaba muy enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran, por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además le rogaron, por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien y hasta mandó a construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús, Señor, no se moleste usted por mí, yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo, solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane, yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace.
Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y le dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. En este momento, esto que estoy leyendo es de una sanidad instantánea y se da por alguien que está pidiéndole a Dios por la sanidad de un tercero. Así usted y yo podemos orar y pedir por una persona que ni siquiera está pidiendo sanidad. Pero si tenemos fe, el Señor puede operar y traer esa bendición para esa persona. Otro ejemplo también que vemos es cuando Jesús recibe la notificación o alguien le llega a decir que Lázaro estaba enfermo. Y recordemos que Jesús se retrasó, o sea, no fue inmediatamente que salió para ir a sanar a Lázaro, a pesar de que era su amigo, sino que él tomó su tiempo y fue en el momento justo. Algo que debemos de rescatar es que en medio de la tribulación que puede provocar ver enfermo un familiar, una persona conocida, aunque nos dolamos, que nos pueda doler, nos podemos sentir tristes, no hemos de perder la perspectiva de que Dios tiene pensado hacer algo. Muchas veces la sanidad de esa persona viene en la parte emocional, espiritual, psicológica. Y el Señor también dice, me lo llevo, ya lo sané en las áreas que necesitaba, las que precisan. Hay otros momentos donde el Señor dice, voy a traer una sanidad en las 4 áreas o en las áreas que necesita, incluyendo la física, y va a continuar su vida. Y Jesús hizo una sanidad espectacular, más allá de una sanidad de la que se esperaría. Lo que hizo fue resucitar a Lázaro. ¿Por qué? Porque eso era lo que tenía pensado el Espíritu Santo. Nosotros hemos de ser sensibles al Espíritu y entender que podemos pedir por un tercero, entender que podemos dolernos ante la tristeza, ante la enfermedad de esa otra persona. Pero en medio de eso, saber que le tome tiempo al Señor actuar o lo haga en el momento que Él decida, Él va a escuchar la oración y acorde a su propósito, Él va a traer sanidad. Vemos aquí cómo las hermanas de Lázaro estaban muy impactadas porque en algún momento que tenían fe creyeron que Jesús ya había llegado tarde, pero Jesús actuó de acuerdo al Espíritu Santo. Así nosotros hemos de entender que el Señor se va a mover como Él quiera, como Él lo desee, en favor nuestro si lo estamos pidiendo o en favor de un tercero que necesita esa petición de sanidad. Y para ir cerrando por hoy, vamos a ver que la sanidad también puede venir por la imposición de manos. Y la oración por imposición de manos es una práctica para todos los creyentes que creen, que tienen fe en la palabra de Dios y por eso oran por los enfermos. Y dentro de esta práctica, vemos en Lucas 4:40 que nos habla, al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso la mano sobre cada uno de ellos y los sanó. Sea, aparte de todas las variedades que hemos visto, cómo se puede dar la sanidad, no puede quedar de lado, y es algo muy importante, la imposición de manos.
En Hechos 28 vemos también que Pablo actúa trayendo sanidad como un instrumento de Dios para traer sanidad a un hombre que estaba enfermo. Y dice la palabra, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería, y Pablo entró a verlo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. Y finalmente haré referencia a Marcos 16, versículos 17 y 18, que dice, y estas señales acompañarán a los que han creído, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Algo muy importante es que la oración por los enfermos con imposición de manos no es solo para las personas que han recibido dones de sanidades, sino que es muy importante enfatizar que la palabra dice que los que creyeron, los creyentes que creen, los creyentes que tienen fe en la palabra de Dios, orarán por los enfermos y estos sanarán. A veces esta imposición de manos va a venir con ungir con aceite. Puede que sea empleada esta sanidad por medio de un líder de una congregación o de una persona en autoridad. El punto es que se da. Tengo una consulta, un momentito, por favor. Ok. Aquí me hacen el comentario que hay personas que indican que no se debe hacer en cualquier momento. Supongo que habla de la imposición de manos. Me hacen el comentario. Hay personas que indican que no se puede, que no se debe hacer en cualquier momento porque puede migrar lo que tiene esa persona hablando de espíritu inmundo. Bueno, ciertamente eso es verdad, pero por eso previamente dijimos que eso se va a hacer en consonancia con el Espíritu Santo, dirigido por el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos puertas abiertas y andamos en santidad, se debería inferir que no debería haber esa transferencia, porque el enemigo ataca y pasan estas situaciones cuando nosotros tenemos un área, por más pequeña que sea, descuidada y tenemos aportillado el vallado. Jesucristo hablaba de eso. Él decía que él no, cuando él estaba reunido con los discípulos, él decía, yo ya no voy a hablar más porque lo que viene en este mundo no tiene parte conmigo. Entonces, debe de quedar claro que si sea que nosotros tenemos la autoridad de Dios, pero esa autoridad se debe de acrecentar, se debe de afianzar si nosotros estamos buscando el rostro de Dios y no tenemos puertas abiertas. ¿Qué son puertas abiertas? ¿Qué es aportillado el vallado? Que haya desobediencia, que haya pecado, que no nos hayamos arrepentido, que tengamos situaciones en las cuales no hayamos querido perdonar. Eso es aportillar el vallado. Porque el Señor nos ha revestido de poder. Acuérdense que cuando Jesús envía a los discípulos a que oren por los enfermos y los enfermos son sanados, ellos vienen admirados diciéndole a Jesús, oramos por los enfermos y fueron sanados, reprendimos los demonios y huyeron. Y la respuesta de Jesús es, yo vi a Satanás caer del cielo. O sea, el Señor les dice, yo tengo todo el poder, tengo toda la autoridad. Entonces, si bien es cierto,
Hay momentos donde el Espíritu Santo le dice, no le ponga las manos encima. Yo diría que mucho cuidado, aprovechando este comentario que he leído, mucho cuidado, permitir que nos pongan las manos en la cabeza. Y también hemos de ser respetuosos. Cuando oramos por un líder, por una persona, a no ser que el Espíritu Santo diga, se le deben de poner las manos en la cabeza. De lo contrario, particularmente a mí no soy partidaria que me pongan las manos en la cabeza a alguna persona. Y esto tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. La cita bíblica que les estaba diciendo, gracias Esther, está en San Juan 14:30, cuando Jesús le dice a los discípulos, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. O sea, no hay nada, se repele la luz con las tinieblas. Si no hay puertas abiertas, si no está aportillado el vallado, dicha transferencia no se debe dar. Si esa transferencia se da, tenemos que decirle al Señor y poner barbas en remojo cuál es la puerta que tenemos abierta, porque bajo esta palabra que acabo de leer está claramente expuesto por Jesucristo que nada tiene que ver el príncipe de este mundo con él. Si nosotros somos seguidores de Jesucristo, si andamos en santidad, no hay permiso para que nos estén molestando, tocando, menos puede haber guerras y pasamos en una batalla, pero ya como una transferencia no debería darse, hermanos. Ok, gracias. Falta algo que esté respondiendo la hermana. En San Lucas, perdón, en San Lucas 10, 18, es en la cita bíblica que yo les estaba hablando cuando viene el regreso de los 70 a los que el Señor había enviado. Y bueno, 10:17 les voy a leer para terminar. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Qué importante. Nos puede apasionar, llamar la atención y gustar mucho lo que tenga que ver con dones y talentos y con las manifestaciones del Espíritu de Dios. Pero lo más primordial para nosotros es la presencia de Dios en nuestras vidas y que en nuestra vida de santidad y, y de tener íntima relación con Dios, nuestros nombres estén escritos en los cielos. Y ya sabemos que la santidad, la salvación es gratuita, pero tenemos que cuidarla viviendo en santidad. ¿Quedamos bien con la hermana? Bueno, hermana, muchas gracias por ese comentario. Espero haber satisfacido esa inquietud y vamos a quedar aquí por hoy y le damos gracias al Espíritu Santo por lo que Él ha venido revelando. Padre Celestial, gracias, 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 gracias. Tú nos instruyes, tú nos hablas, tú nos reconfortas, nos animas, nos exhortas y nos invitas a que estemos en intimidad contigo y que entendamos que los que hemos muerto al pecado y al mundo, estamos vivos para ti y entendiendo y viendo lo que pasa en el mundo físico y en el espiritual simultáneamente, siendo sensible a tu Espíritu Santo. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por los dones de sanidades. Gracias por todo lo bueno que tú traes siempre a tu pueblo. Tú traes, Señor, esa mirra, esa medicina, ese aliento, ese soplo de vida sobre cada uno de nosotros. Bendice el descanso de cada uno de mis hermanos. Sígueles hablando, Espíritu Santo, síguenos hablando
y sigue llenándonos de ti, porque cada vez queremos saber más de ti, de tus misterios, de tu conocimiento, de tu poder. Esa es la razón de nuestro vivir y servir, estar cerca de ti, ser íntimos contigo. Bendigo cada familia, cada persona que ha estado conectada el día de hoy y bendigo a los que escucharán posteriormente esta enseñanza. Seas tú, Señor, trayendo la revelación a cada uno de nosotros. Amén. Buenas noches, los amo mucho. Dios los bendice.